El presidente Trump tenía en su mente poner en el Senado por la Florida a su nuera. Pero pasó algo que ya no fue. El presidente tiene que deshacerse del puesto de Marco Rubio, porque es un puesto en el Senado que representa a un estado importante. Y lo primero que hace el presidente es llamar a Marco Rubio, error, yo lo dije, sacar a Marco Rubio del Senado. Cuando nos sacan a Marco Rubio del Senado, estamos desprotegidos realmente los cubanos, porque Marco Rubio era una voz y una fuerza desde el puesto del Senado, independiente. Podía ser incómodo en un momento para el presidente. O sea, ahora Marco Rubio, el presidente hizo lo mismo que hizo Barack Hussein Obama con Hillary Clinton. La agarra, la quita del Senado, Obama quita a Clinton, que había competido con él, una voz independiente de Barack Hussein Obama, y la somete y la pone empleada de él y la saca del Senado. Pasa lo mismo con Marco Rubio. Marco Rubio, parece con el afán de tener el cubano, el primer secretario de Estado, se va para la secretaría. Y él piensa, y los cubanos aplaudimos eso. Algo que yo estuve en contra. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un escaño en la Florida. Y ese escaño, si pasa ya a mano anglo-sanjona, la política cubana, ya desde la fuerza del Senado, va disminuyendo. Solamente queda Ted Cruz en Texas, que tiene problemas. Yo no estoy de acuerdo, escuchen esto, yo no estoy de acuerdo con la política de Biden, ni con la política de Obama. Yo he sido un crítico y dijo en la frontera. El problema mío y tú, el problema es que hasta tú eres papeles o no eres residente ciudadano, a usted se para, tiene un nombre hispano y se equivocan y lo montan. Porque esto es étnico. Yo no estoy de acuerdo con la política de Biden. Entiendan, si eres inteligente, abre un poquito las entendederas. Hoy yo estoy hablando diferente, que tu capacidad de entendimiento, de raciocinio, no te da para entender. Yo no estoy defendiendo la política de fronteras abiertas. Mi problema con Trump no es un problema de que cierre la frontera o no. No. El problema con Trump es los procedimientos. Porque hay leyes que está violando el Ejecutivo. Pero eso es otra línea de otro costado. Sigue el ritmo y si no, tranquilo. Entonces, nosotros perdimos un escaño una voz importante en el Senado de la Florida. Y los intereses de los cubanos no es el mismo interés para un anglo-sajón. No es el mismo interés. Aunque usted diga, no es el mismo interés. Porque este gobierno, tenemos que entender el gobierno que está ahora mismo. El gobierno que está tiene un lema. American First, América primero. No Cuba primero, no los cubanos primero. Este gobierno actualmente no le importa, y el grupo base MAGA norteamericano, no le importa el tema cubano. Le importa Estados Unidos primero. Hoy le interesa menos a este gobierno el tema cubano que a los demócratas, y el tema venezolano que a los demócratas. Entonces Marco Rubio comete el error político, digo yo, de pasarse al secretario y dejó a los cubanos, los intereses cubanos los dejó en manos de los ángulos, en el grupo selecto del Congreso. Lo dejó desbancado en el Congreso, en el Senado, donde hay voces importantes, y se podía meter el pie para que hoy la política hacia Cuba y Venezuela, Nicaragua, fuera diferente. ¿En qué ha cambiado la política hacia Cuba o Venezuela? Porque hoy Marco Rubio tiene que hacerle caso a quién, al presidente, porque Marco Rubio es subordinado al presidente. Marco Rubio no es del Senado, que es independiente y que va a responder a una base de votantes cubanos americanos con el tema cubano. Ya Marco Rubio es empleado del presidente, subordinado al presidente, y tiene que decir y hacer lo que dice el presidente. O sea, Marco Rubio se va al Senado, se va al secretario de Estado, y vemos que hoy su poder de la Secretaría de Estado no es el mismo de Anthony Blinken, el anterior, que actuó con más independencia, con más autonomía en el gobierno de Biden. O el de la propia Hillary Clinton tuvo más independencia, más operatividad que el propio Marco Rubio. Porque lo primero que hizo el presidente Trump fue poner figuras de su confianza, enviados especiales míos del presidente, a diferentes conflictos, a diferentes países que tengo conflictos. ¿Y eso qué pasa? Cuando el presidente pone un enviado especial, ese enviado, antes de responderle al secretario de Estado, le va a responder al presidente, porque tú eres mi enviado especial, no enviado del secretario de Estado. Tú eres mi enviado especial en todos los conflictos. El presidente tiene un enviado especial, y vamos a hablar del caso de Richard Grenier. Es así. Richard Grenier no le responde a Marco Rubio. Es que es más, Richard Grenier y Marco Rubio están enfrentados completamente. O sea, el presidente le hace más caso a sus enviados que al propio secretario. Tenemos un secretario de Estado que está sin poder real la Secretaría de Estado, porque el hombre le puso seis enviados especiales. Él va para una reunión aquí, pero siempre tiene el enviado, y es lo que diga el enviado al presidente. Aunque tú no te guste, tengo que decirlo. O nos dejamos desbancados en el Senado. Ya cambia los intereses del Senado el representante en la Florida, porque son América primero, no es Cuba primero. Ahora, Calvo, tú dices esto, ¿y por qué la derrota desde la Casa Blanca? Es que sí, hemos sido derrotados. Y yo puse el otro día, no es solamente nuestros políticos, ha sido derrotado las oposiciones a los regímenes de América Latina, dictatoriales de América Latina, a los gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Qué pasó? Marco Rubio dice una cosa, va por un lado,
el presidente va por otro con su enviado especial con el caso de Venezuela. El presidente primero dice, le retiramos la licencia a Chevron, después le retiramos y ahora se la extendió hasta agosto, hasta septiembre. ¿Y por qué? Porque hay negociaciones. Entonces, el grupo de nuestros políticos se adjudican una victoria de esto que el presidente cerró al régimen de Venezuela. Y nos dieron, estamos como las prostitutas o como las tarrús. Los últimos que nos enteramos somos nosotros. En el caso de nuestros políticos. Porque yo tengo que pensar que el secretario de Estado tenía que saber las negociaciones, porque además el secretario de Estado tiene comunicación con Jorge Rodríguez. Marco Rubio tiene un interés, es un compromiso con quién, para quedar bien con algo, con la oposición de Venezuela. Marco Rubio habla con el régimen de Venezuela, oculto, para llegar a un acuerdo de sacar a presos políticos y a espías americanos, según que estaban presos por Maduro, y sacar a todos los venezolanos del SECO. ¿Quién saca esto a la luz? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dice, estamos negociando ya cambió todo, y estamos negociando, porque hay intereses que muchos políticos o muchos opositores no entienden, que son los intereses económicos que sobrepesan mucho en la política. Y ahí estamos hablando de la cuarta empresa mundial petrolera, que es la Chevron, que tiene intereses marcados en Venezuela. Y la Chevron, que dio dinero para la campaña y no ha dejado de cabildear, y no ha dejado con Richard Grenier de tener una salida con Venezuela diferente. Inclusive dentro de la base MAGA americana están en contra de los embargos económicos a regímenes como el de Venezuela o como el propio Rusia. La base MAGA dura. Lo estoy diciendo con responsabilidad. Entonces, vemos que Richard Grenier negocia diferente y le dice, los venezolanos, tú me das a mi gente, porque Richard Grenier le interesa no era la oposición. Richard Grenier le interesa los americanos presos ahí. Y más negocios del petróleo con Chevron. ¿Quién prevaleció? ¿Quién ganó? Porque los presos que salieron de la oposición fue negociado con Maduro a través con Bukele, pero hubo un personaje que nadie habló, un personaje que está en todo y que en la Casa Blanca estaba conversando como interlocutor. Alguien que los cubanos detestan y los venezolanos detestan. Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero ha sido el interlocutor en toda esta cochambre con la Casa Blanca, el régimen de Maduro, para sacar a los venezolanos del SECO y liberar a los presos políticos. Oye, esto, mire, que entienda que va a durar el comunismo en Venezuela por rato. Lo mismo de Cuba, presos políticos para afuera. La negociación a espaldas de las oposiciones y de nuestros políticos, porque dejaron desnudo a nuestros... Bueno, no sé si tal vez los políticos nuestros lo sabían. Pienso que no, porque yo pienso que Carlos Jiménez estuviera indignado con estos acuerdos, o el propio Valar, o la propia María Elvira, porque se enteraron de último como el Tarrú. Aquí sacaron y no sabían nada. Como siempre Estados Unidos lo ha hecho, y esta administración no es la excepción, todo se negocia a escondidas. Simplemente, señor mío, es que hay muchos hay muchos cabrones que tienen negocios con diferentes empresas, porque si nosotros vemos, mira, si nosotros vemos cómo se mueve la política americana, se mueve a base de ¿qué? De cabilderos, de grandes empresas. Uno, para el secretario de Estado, se dice que la ExxonMobil es la favorita del secretario de Estado, se dice, supuestamente. ¿Y la Chevron? ¿De quién? De Richard Grenier y de toda esta gente. Todos los políticos tienen intereses, porque se cabildea a las grandes corporaciones. Los cubanos, lo que pasa es que los cubanos no hemos entendido esta política, ni la vamos a entender tampoco. O sea, nuestros políticos han sido derrotados de la propia Casa Blanca, me perdonan. La oposición venezolana, la oposición cubana, la oposición de Nicaragua, nada que ver. Trump no quiere negociar con las oposiciones. Trump quiere, y le es mejor tener negocio con esta gente para evitar migraciones, tener una estabilidad con Venezuela. Pero coño, por eso él lo dijo en la campaña, Venezuela es más seguro que los Estados Unidos. Lo que pasa es que no entendemos el equipo de gobierno, y hay que entender este equipo de gobierno, y el del otro, y el pasado, todo. A ver, señor, nosotros cubanos, ¿cuántos años llevamos fuera, señores? 66 años. ¿Y qué ha pasado en los 66 años? Los vuelos de la libertad, Camarioca, el Mariel, el 94, la crisis de Centroamérica. ¿Cómo se termina? Con negociaciones. Las conversaciones contra el narcotráfico, el Minin, esto. En el primer gobierno de Trump, ¿cuántos militares de los aeropuertos cubanos vinieron a revisar, a aprender de la seguridad de los aeropuertos norteamericanos? Porque hay que tener la información, porque aviones norteamericanos aterrizan en La Habana, aunque usted no lo crea. No con el gobierno ahora de Trump, con el anterior, con el de Obama, con el de todo el mundo. Entonces, es lógico que tengan que traer los oficiales aquí, porque yo hay veces que yo me espanto con los cubanos, con nuestros cubanos. Pero si en el primer gobierno de Trump, siendo alcalde Carlos Jiménez, vinieron 32 veces oficiales
oficiales de militares a los aeropuertos? ¿Alguien te dijo algo? Porque es normal, en temas de seguridad tienen que acordar, señores. Porque eso está más allá de los intereses tuyos y míos, de los intereses que queremos o no una dictadura cubana. En los últimos 66 años, todos los gobiernos norteamericanos han negociado de una manera u otra con la dictadura cubana. Y ahí está el caso ahora de Venezuela, doble derrota. ¿Por qué? Porque se trajo, se liberó, se conversó, se hizo todo. ¿Y dónde está María Corina Machado? ¿Dónde está el presidente del mundo, González Urrutia, el electo, ante todo esto que está pasando? No lo toman en cuenta.